Bienvenidas y bienvenidos a un video más de Resolución Fiscal, donde analizamos las sentencias públicas que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el objeto de que los contribuyentes que se llegaran a encontrar en una situación similar puedan salir adelante. Pues bien, hoy analizaremos la sentencia 70/2229-01-22 del Estado de México. Es una empresa que se dedica a la construcción y a la compraventa de materiales para construcción. Le hacen una auditoría de gabinete, en la cual le rechazan algunas deducciones, le emiten su resolución y la persona que hizo el juicio de nulidad tiene tres conceptos de impugnación. Una, el convenio de colaboración fiscal entre el Estado de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder determinar y revisar. El segundo concepto de impugnación fue que el plazo entre la emisión de la orden de auditoría y la resolución pasaron 15 meses, diciendo que precluyó el tiempo de 12 meses de la auditoría de gabinete, y por último el rechazo de algunas deducciones por no ser estrictamente indispensables y no poder materializarlas. En este sentido, analizaremos estos tres conceptos de violación. El primero, de impugnación, el primero, que es el convenio de colaboración fiscal, que en un video posteriormente analizaremos, en qué se basan algunas entidades federativas para poder determinar y revisar algunas contribuciones. El segundo punto nos dice que la resolución que emitió la autoridad al revisar fueron de 15 meses, lo cual la persona que hizo el juicio de nulidad dice que precluyó el término para la emisión de la resolución, puesto que debe de ser de 12 meses. Entrando en materia, quiero comentar lo siguiente. Número 1. Es una facultad de comprobación y de revisión, lo marca nuestro artículo 42, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Entonces nos marcan dos facultades potestativas que tiene la autoridad, una de comprobar y una de determinar. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque la primera etapa de revisión y comprobación tiene 12 meses para hacerlo, y la de determinación tiene 6 meses adicionales. Esto significa que si tiene 12 meses de revisión más 6 meses de determinación, nos dan 18 meses. Significa que una auditoría de gabinete puede tardar hasta 18 meses. Explicado de la siguiente forma. Empezamos con las facultades de comprobación y determinación. Nuestro artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción 2, nos lo determina. Pero en el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación nos dice que es el momento donde notificamos la revisión. Y ahí nos marca el plazo específicamente, 12 meses. Le da la facultad a la autoridad de tener 12 meses para revisar. Estos 12 meses empieza a computarse el plazo en el artículo 48, fracción 1 también del Código Fiscal de la Federación, empieza a computarse el plazo de 12 meses. ¿Cuándo fenece o termina ese plazo de 12 meses? Con el oficio de observaciones, cuando contesta el contribuyente esos 20 días que le dan para desvirtuar los hechos o omisiones, ahí concluye la primera etapa de una revisión de gabinete. Repito, inicia con la orden y termina con la contestación de los 20 días del oficio de observaciones. Ahí concluye la primera etapa. Esta primera etapa de revisión es de 12 meses. Una vez que termina esta etapa, empieza el plazo de 6 meses de conformidad con el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que tiene 6 meses para determinar. Luego entonces, si la revisión que le hizo el Estado de México a este contribuyente tardó 11 meses la revisión y 4 meses la determinación, por eso se tardó 15 meses. Luego entonces la primera etapa es de 12, la hizo en 11, la segunda etapa es de 6, la hizo en 4, y la autoridad le dice que entonces nunca precluyó el derecho para poder revisar y poder determinar, puesto que las dos etapas de la auditoría de gabinete nos permite hacer esa diferenciación entre la primera etapa de 12 meses y una segunda etapa de 6 meses. Luego entonces, este concepto de impugnación fue rechazado. La razón lo acabo de explicar. Sí estaba dentro del marco legal, entre los términos y los tiempos o los plazos para poder revisar y poder determinar. Y ese concepto de impugnación fue rechazado.
El otro fue que sus deducciones fueron rechazadas por no ser estrictamente indispensables. En ese sentido de estrictamente indispensables es un argumento ya muy viejo, que ya pasó tiempo atrás en el que se determinaba la estricta indispensabilidad. Ahora ya eso quedó en el limbo, ya hay más requisitos para una deducción. Pues bien, analicemos por qué fue rechazada. Le dice, ok, tú te dedicas a la compraventa de materiales de construcción, te dedicas a la construcción. Lo que le observó fue lo siguiente: le encontró deducciones donde le facturó una empresa elaboración de mantas, folletos, propaganda y publicidad. Otra empresa le factura estudios de mercadotecnia. Otra empresa le factura recuperación de cartera vencida. Otra, estudio de créditos a clientes, y otra, asesoría contable y fiscal. No lo supo vincular. No demostró solamente la transferencia de pago y el comprobante fiscal. Recuerden que ya actualmente debemos de demostrar la materialización. ¿Qué es lo primero que nos pide la autoridad cuando queremos demostrar una materialización? Una conexión real. Una conexión real entre tu proveedor, ¿sí?, y tu realización de tu actividad preponderante. Pues ahora bien, si analizamos la estricta indispensabilidad, no reúne ese requisito. ¿Qué o cómo es la forma de poder determinar o poder materializar esto que fue rechazado? La elaboración de mantas, folletos, bueno, conservar un ejemplo de ello para poder determinar que sí lo usó. Si pegó o publicitó en diferentes calles con imágenes fotográficas, con bitácoras, con personas que distribuyeron los volantes, distribuyeron las mantas, con eso se puede comprobar esta conexión real. Con respecto a la propaganda y publicidad, hay que ver qué tipo de propaganda y publicidad, si fue en redes sociales, si fue en radio, si fue en televisión, se tiene una bitácora personal que elaboró, y sobre todo, todas estas deben de estar sustentadas en un contrato de prestación de servicios, en este caso, o de comisión mercantil si es que cobró comisiones, y las cuales deben de tener fecha cierta, cosa que no se llevó a cabo. Pero bien, estudio de mercadotecnia. Un estudio de mercadotecnia debió haber hecho un dictamen en el cual le servía para demostrar en qué se basó o qué fue lo que elaboró ese estudio de mercadotecnia. Recuperación de cartera vencida. Aquí debieron de haber hecho una relación de cuál eran sus clientes que le debían dinero, ¿sí?, ver cómo estaba la situación y cómo pudieron cobrar, y cuál era el estatus financiero hasta antes de la recuperación, después de la recuperación, quiénes fueron los clientes que pagaron, si hubo convenios de pago, anexar esos convenios de pago y sobre todo hacer una conexión real entre el estudio y la recuperación de esa cartera vencida. Estudio de crédito a clientes, hay un dictamen. Siempre que haces un estudio a uno de los clientes hay un dictamen. Entonces, este dictamen sí lo tuvo que haber presentado para poder materializarlo. La asesoría contable y fiscal, ustedes saben, como contadores, tenemos un contrato de prestación de servicios, elaboramos un pequeño informe de todo los cálculos que se elaboran, los procedimientos contables y una entrega de la contabilidad de los registros contables. Entonces, todo esto conlleva a la materialización. En términos generales, no pudo demostrar la materialización, mucho menos, vámonos más allá, una estricta indispensabilidad. Por lo tanto, fueron rechazadas y basado en lo siguiente. Número 1, la resolución donde se lo dicta dentro de 15 meses se basó en una jurisprudencia, ahora preceptos, donde nos dice las facultades de comprobación de la autoridad fiscal en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando no precise que con el oficio de observaciones concluye la revisión, no transgrede el derecho a la seguridad jurídica. Esto es, que cuando le emitió el oficio de observaciones se sentía que violaba su seguridad jurídica, la autoridad le dice, no, el hecho de que no te avise que aquí concluye la primera etapa no afectó tu situación jurídica. En la segunda parte de los documentos, donde no logró la comprobación o no logró la materialización, la autoridad aplica el siguiente precepto. Dice, facultades de comprobación. Al ejercerlas, la autoridad fiscal puede corroborar la autenticidad de las actividades o actos realizados por el contribuyente, a fin de determinar la procedencia de sus pretensiones,
sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento relativo a la presunción de operaciones inexistentes del 69B. ¿Esto qué significa? Que a través de las facultades de comprobación, como en este caso es la revisión de gabinete, sí puede verificar la autenticidad y la materialidad de todas sus operaciones. Y si no logra, se cae la pretensión de este contribuyente con estas deducciones. ¿Cuál era su pretensión? Hacerla deducir y tener IVA acreditable y disminuir la carga contributiva. Al no poder materializarlo, al no poder demostrarlo, sí sus pretensiones se vienen abajo. Así pues, en este orden de ideas, en esta sentencia pública emitida del Estado de México, este contribuyente no pudo demostrar la materialidad. No pudo demostrar que estaba precluido la facultad de la autoridad para determinar su crédito y, por lo tanto, se vino abajo, y estos son los fundamentos legales y estos son los preceptos y procedimientos legales que la autoridad se basó para poder determinar que su juicio de nulidad no era procedente. Por lo tanto, confirmó la sentencia y le salió un crédito fiscal para pagar. Bien, espero que les haya servido esta explicación de esta sentencia pública y nos vemos hasta la próxima.